¿Qué tal? Brandon, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Brandon? Cuéntanos, ¿cómo nace tu idea de empezar a hacer contenido y crear Academia Investigación Economía Crítica en TikTok? Sí, bueno, a ver, es un proyecto que yo tengo ya en stand-by desde hace como 4 años. Inicié publicando cierto contenido en Instagram, pero uno fue hasta el año pasado que viendo un poco de tu contenido, entre otros creadores de contenido, me animé a hacer más videos y hablar más que nada sobre política e historia. Política e historia es tu foco. Tú eres bastante joven, ¿qué edad tienes? Tengo 25 años. Está chivolo, está bien, está bien. ¿Desde cuándo egresaste de la carrera de Economía? Estoy egresando ya en estos meses. Ya he terminado mis prácticas preprofesionales y ya me encuentro en lo que es culminar mi tesis. Ah, bacán. ¿De qué tema estás tratando? El fenómeno del niño, efectos heterogéneos. Ah, mira, eso es interesante. ¿Y cómo lo ves? A ver, hablar sobre efectos heterogéneos del fenómeno del niño es un poco... da un poco de problema en este momento porque vamos a afrontar un fenómeno del niño que va a generar pérdidas económicas, y los efectos heterogéneos habla sobre efectos positivos del fenómeno Mira. del niño, que puede tener en algunos productos agrícolas como lo son el espárrago, el limón, entre otros. Es algo ¿no? más técnico, digamos. Mira, interesante. En la descripción de tu cuenta tú pones ideas claras y datos relevantes. Entonces, ¿tú sientes que hay de repente un vacío de información objetiva basada en datos, ¿no? Sobre todo para los jóvenes que consumen las redes sociales. Yo creo que sí, ¿no? Pero tú lo digo porque lo pones en tu descripción. Sí, yo creo que definitivamente en las redes sociales hoy en día hay un claro vacío de información. Las personas se quedan únicamente con lo primero que han escuchado. Por ejemplo, esto que has mencionado hace un momento de la ONU, de este grupo de trabajo que le está dando... Propone, ¿no? Claro, que propone que liberen a Castillo. La gente no sabe que es un grupo de trabajo, no es la ONU como tal, y en Claro. sí el Estado peruano no está obligado a hacerle caso, pues, ¿no? A Qatar, claro, Ujú. no es vinculante, ¿no? Claro. Y no es el pleno tampoco de la ONU. ¿Y por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que un sector, sobre todo los jóvenes que son los que más están en redes, aunque es algo generalizado, pero con los jóvenes creo que pasa mucho, están prestos a escuchar muchas cosas en TikTok y creerlo básicamente sin indagar más allá? ¿A qué crees que se deba esto? Yo creo que es una tendencia en cuanto al contenido que se está viralizando. Son videos muy cortos, precisamente TikTok está hecho para eso, un formato de entre 30 a 45 segundos. Y yo creo que es eso, en realidad, las personas ven videos cada vez más cortos e incluso ya pareciera que hacen skip, nada más de manera automática. Entonces, no hay una profundización sobre los temas. Efectivamente, yo también coincido, pero lamentablemente creo que vende bastante. Te he visto hablar sobre temas de terrorismo bastante, que claro, tú hablas sobre economía, este tipo de cuestiones, pero ese es un tema diferente. ¿Cómo así, desde cuándo te surgió el interés por esta etapa de la historia del Perú? Bueno, a ver, a lo largo de mi vida me he encontrado con personas tanto que rechazan tajantemente lo que ocurrió en los 80 y 90, rechazan tajantemente a esos grupos subversivos, los terroristas, y no hay mucha información al respecto de eso en redes sociales, y es por eso que yo me animé a hacer un poco más de contenido de historia. Porque hay videos largos, hay documentales sobre lo que fue el terrorismo de Lucanamarca, de Soras, de lo mismo que ocurrió en la selva con los Asháninkas. Claro. Y bueno, me pareciera que hacía falta que se encuentre en TikTok. Sí, ciertamente, y yo no sé, a ti en el colegio no te deben haber enseñado este tipo de cosas, por lo menos no en profundidad, ¿o sí? La verdad que el conocimiento que yo tenía hasta el colegio era únicamente por comentarios de mis familiares. Sí, en el colegio muy poco se ha tocado. No sé si la currícula actual propone más estos temas, hablar más sobre
el conflicto de los 80 y 90 con los terroristas, pero no, al menos yo de un profesor hasta la universidad recién he tenido alguien que me ha hablado directamente sobre eso. ¿Y te habló con objetividad o...? Sí, fue un curso en el que nos propusimos hacer un informe de todo, de todos los casos, tanto las víctimas por parte de los terroristas como las víctimas por parte del Estado y los comités de autodefensa. Claro. Ujú. Claro, ciertamente, porque hay mucha gente que ignora que hay muchas personas que pertenecieron a los comités de autodefensa que están también procesadas por casos de excesos en derechos humanos, ¿no? Porque nunca se toca, no es parte de la narrativa que venda. Ujú. Am, sí, ciertamente eso es algo que no se ha tocado y yo creo que la currícula escolar debería ser reformada totalmente. Hasta donde tengo entendido no se enseña todavía, al menos no como debería en los colegios, y creo que es lo más importante que debería enseñarse en la historia de los colegios, ¿no? O sea, hasta ahora les estás enseñando cosas de mitos de Manco Cápac, Mamaogyo, perdóname, ¿no? Y estos temas que son tan relevantes de la historia reciente que deberían conocerlos para que las nuevas generaciones no le crean a futuros embusteros, no se enseñan, ¿no? Y en ese sentido saludo que digamos, te hayas atrevido a hablar del tema. ¿Tú crees que se ha Muchas gracias. contado mal la historia sobre el terrorismo a las generaciones más jóvenes? Yo creo que es un tema muy politizado. Está muy tergiversada también la historia, como la cuentan algunos sectores políticos que hemos permitido que lleguen al Congreso en estos últimos y bueno, en el de Castillo también hubieron unos cuantos. Entonces, sí, yo creo que ha habido cierta tergiversación y ensañamiento con las fuerzas del orden, que son el ejército, la policía. Sí, es correcto, es correcto. Eso se está tratando recién de corregir con estas nuevas leyes, pero ya vemos que tienen una resistencia, ¿no? De parte de ciertos sectores, lamentablemente. Vamos a ver al final qué ocurre, ¿no? Pero debería prevalecer. Am, ¿Hay una memoria selectiva en las nuevas generaciones? ¿Tú crees que la gente de tu generación realmente conoce de estos temas? ¿No le interesan? ¿Y los que le interesan, crees que tienen una visión sesgada? ¿Qué es lo que has podido Ujú. ver? Sobre todo en tu generación, ¿no? Claro, en mi generación tengo que admitir que hay jóvenes muy sesgados que se han quedado únicamente con lo que los medios informan sobre los casos del Estado, los abusos que hizo el Estado. Pero le quitan peso e incluso llegan a relativizar lo que hicieron los terroristas. O sea, no podemos olvidar que el 54% de las víctimas en este periodo del 80 hasta el 2000, que son 20 años, el 54% de las víctimas fue de Sendero Luminoso. Entonces, hay bastante aclararle a las personas ahí. Pareciera que únicamente se ensañan con el Estado. Sí, ¿tú creerías que se ha tratado como de invertir este rol de buenos y malos? Sí, a ver, ya en realidad desde los 60, con las guerrillas, ya viene una relativización de este enfoque de guerrillas, ¿no? En la sierra, en la selva. Entonces, se les trata más como luchadores sociales a los terroristas. Mm. No se les nombra como tal la palabra terroristas, criminales, asesinos. No, no hay en mi generación al menos mucho. Sí, es verdad, desde esa década empezamos. Recordemos que Velasco indultó a varios de estos criminales, ¿no? Claro, Efectivamente. claro, y si hablamos de indultos, Toledo, Amnistió, en realidad, claro. creo que amnistió a varios de estos. Y claro, y Toledo con me parece que más de 5.000 indultos, si mal no recuerdo. ¿Tú crees que hay nivel de infiltración de ideologías comunistas, incluso afines al terrorismo, a nivel de espacios universitarios y políticos? Políticos, bueno, ya me has dicho, ¿no? Pero a nivel de espacios universitarios, ¿cómo lo ves? En espacios universitarios, a ver, te comento una experiencia que yo tuve una vez, ahora que te he comentado sobre ese curso que llevé en la que hice una investigación al respecto del terrorismo, tuve que visitar una universidad y ahí se encontraba una comisión, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, precisamente. Entonces yo estoy escuchando
atentamente todo lo que están indicando, ¿no? Estoy haciendo mis apuntes, cuando de la nada las personas que se encuentran a mi costado, que eran bastantes, se alzan en voz y gritan: somos del Movadef y nosotros estamos en contra y somos integrantes también de esta universidad. Y entonces yo he visto de primera mano que sí hay una infiltración política en algunas universidades nacionales. Wow, ¿te animas a decir qué universidad eres? Sí, yo soy de la UPC. ¿Y fue en la UPC esto? No, eso fue en una universidad nacional. ¿Cuál? En la San Marcos. En la San Marcos. Ujú. Ya hace bastantes años, ya, la verdad. Sí, terrible. A propósito de la San Marcos, ¿qué opinas de estas tomas, ¿no? Que vimos hace ya de repente algunas semanas, una general y recientemente que tomaron la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Siempre con violencia, siempre tipos encapuchados. ¿Qué opinas de esto? Claro, a ver, yo creo que aquí hay que separar un poco las cosas. A ver, se entiende la reacción por parte de estas personas, ¿no? Quizá están inconformes con esta reducción en el presupuesto de educación, pero no podemos permitir que tomen la propiedad pública, no podemos permitir que los impuestos que los peruanos pagamos terminen yendo al tacho por unas personas que están tomando la universidad, no le permiten a los profesores dar las clases, e incluso he visto un video, me parece, en el que le indican: oye, llévalo en paz, no incurras a la violencia. Y ahí salen tres energúmenos ahí en el video, sí. De poco hecho, más, y la violentan. han golpeado a un profesor, lo sacaron ¿Ah, sí? de empujones y creo que hasta palazos le metieron. ¿Y qué opinas de la reacción de las autoridades? Porque particularmente yo creo que ya esto lo hemos a nivel de sociedad por lo menos casi normalizado. Ujú. Y yo no veo que nunca quienes hacen estas tomas terminen procesados por la justicia. Muchas veces están casi que acampando en el campus, lo toman, pasan los días. En mi opinión hay una inacción. ¿Tú qué opinas de la reacción de las autoridades cuando se ven este tipo de casos? A ver, yo creo que son las mismas autoridades permiten que los alumnos tomen la universidad. Además, no es la primera vez que vemos que las mismas autoridades de la universidad le permiten a protestantes refugiarse en sus instalaciones. Entonces yo creo que, si bien son los alumnos los que lo generan todo, las autoridades se lo permiten. No hay una sanción fuerte. Yo pienso que debería haber una sanción para las autoridades también. De hecho, una de las leyes, de las tantas leyes, de los tantos decretos que puso Fujimori, sobre todo post golpe, que ayudó al combate al terrorismo, fue instaurar una ley para castigar la apología que hacían los docentes universitarios, que eso no existía, ¿no? Eso fue una de las tantas cosas que hizo Fujimori. Lamentablemente se ha perdido mucho la disciplina. En ese respecto, ahora ya que hablamos de Fujimori, me refería a Alberto, ahora que entra Keiko, ¿tú crees que a nivel general en cuanto a seguridad, porque ella habla mucho del orden, ¿no? Va a poner orden en las calles, ¿tú crees que también pueda poner orden en las universidades? ¿Crees que esté entre sus objetivos o vamos a seguir viendo tomas sin ningún tipo de consecuencia? ¿Qué esperarías tú? No, yo esperaría que definitivamente trabajen en algo al respecto. Algo desde las mismas, pero es que tiene que ser algo desde las mismas universidades, porque cuando lo hace la misma autoridad, por ejemplo en este caso vendría a ser Keiko Fujimori, todo va a ser puro costo político para ella. Entonces va a haber menos incentivo para ella de hacerlo. Entonces... Es correcto. Ese es un tema. La política es algo que hay que manejar con mucha muñeca. Por eso yo no sé qué tanto se atreva ahí a poner orden, porque se le van a ir muchos medios de comunicación encima, ¿no? Y muchos políticos definitivamente. Bueno, vamos a ver cómo lo maneja. Hablaste hace poco del informe de la Comisión de la Verdad. Es un informe sumamente largo, si mal no recuerdo, creo que tiene 6.000 páginas. Sí. ¿Tú qué tanto te has empapado de este informe y qué te parece? Te comentaba que hice una investigación, bueno, un informe al respecto de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y yo creo que hay que tomarlo como que esos son los hechos. Ya me pareciera que ya no hay que indagar más en esa herida que aún está en la sociedad peruana. Las víctimas ya están calificadas
tales son de Sendero Luminoso, tales son del MRTA, tales son del Estado, tales son de los comités de autodefensa y tales no están identificados por cuál ha sido. Entonces yo creo que hay que cerrar ese tema y en base a eso hay que seguir avanzando. Simplemente con la información que ya nos han dado. Hay mucha gente que dice, ¿no? El informe, la Comisión de la Verdad es un papel higiénico que no sirve para nada. Yo no lo tomo así. Yo de hecho he hecho varios videos donde tomo datos del informe de la Comisión de la Verdad, pero yo lo considero de esta manera. Yo creo que lo que la Comisión de la Verdad te dice de las acciones del terrorismo son lo mínimo esperable. O sea, menos que eso no han hecho, ¿no? De repente más. Pero lo mínimo que se espera que hayan hecho los terroristas es lo que te dice el informe. Y lo que te hablan de las Fuerzas Armadas y la policía, yo lo tomo con pinzas, ¿no? Porque hay un sesgo, digamos, que es innegable desde la conformación de la comisión, donde prácticamente casi la mayoría de los miembros son militantes de izquierda, en algunos casos muy extremos. Fueron puestos por Toledo también. Claro, también, pues, ¿no? Con excepción del, digamos, y eso, ¿no? Del general Arias Graciani, que trabajó con Velasco, que se retiró porque no estaba de acuerdo con lo que se decía o con la forma como fue elaborado el informe. Entonces yo siempre digo, no es desecharlo tampoco, pero sí tomarlo con pinzas y siempre con pensamiento crítico. Y hay un temita, ¿no? Por ejemplo, tú lo ves en las conclusiones, donde se habla, las Fuerzas Armadas cometieron crímenes de lesa humanidad. Sendero cometió crímenes de lesa humanidad, te lo dicen porque es innegable, ¿no? Pero si tú te das cuenta, en ninguna de las conclusiones dicen lo mismo del MRTA. No se menciona ni una vez que el MRTA, por lo menos en la sección de conclusiones, haya cometido crímenes de lesa humanidad. Claro, Víctor Polay Campos está condenado por crímenes de odio, por el tema de las gardenias. Ciertamente. Claro, pero no por terrorismo. Le pusieron la condena, ¿no? No. Ciertamente. ¿Has visto Cantuta, la película? Sé al respecto, pero no he tenido la oportunidad todavía de verlo. No has tenido la oportunidad de verlo. Todavía se ha expandido una semana más. Si puedes, anda. Sería interesante por ahí que de repente hasta la comentes, porque está de moda. De hecho, el jueves viene Hansel con Hugo Flores, el hijo de Rosa Pretel, la trabajadora de la Universidad de La Cantuta, que fue ejecutada por los angelitos que estaban por ahí. Así que el jueves tenemos una conversación interesante. Y de hecho, este sábado es aniversario, ¿no? Del hecho de la Cantuta. Así que trata de darte una vuelta por ahí. Girando un poquito de tema, algo que también es, digamos, tu especialidad, ¿no? ¿Tú crees que en el Perú el debate económico está muy sesgado, muy condicionado por los sesgos políticos? Sí, a ver, cada facción política tiene sus determinados intereses. La izquierda apoya determinadas políticas, la derecha apoya otras políticas y siempre hay un cruce. Entonces, desde la misma derecha incluso vemos a veces que las políticas que promueven no son las ideales. Entonces, ciertamente hay problemas en nuestra política. ¿Y crees que hay algún enfoque que sea preponderante? Yo creo que tendríamos que ser pragmáticos, objetivos, enfocarnos en los hechos. No me gustaría un país donde todo sea perspectiva. Ok. Antes de seguir con el tema económico, porque hay una pregunta interesante de Patricio que dice que bueno, y tiene que ver con el tema económico también. Bueno, esta es otra, porque ha puesto dos. Bueno, eso es más o menos como lo que decía, ¿no? No se ha llamado grupo terrorista en la CBR. Yo particularmente creo que la CBR es muy amable con el MRTA. Pero esta pregunta también es interesante, ¿no? Y tiene que ver con economía también. Ahí mezclamos los dos temas. Otra pregunta. En la CBR, en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, también se menciona que la pobreza fue una causa para que Sendero Luminoso entrara en la sierra. ¿Eso es verdad? ¿Tú qué consideras? ¿Tú qué crees? Yo vendría a decir de que el tema de las guerrillas tienen bastante acogida en la sierra, en la selva, desde los 60. Desde la época de Velasco. Desde ahí es que inicia, incluso tenemos entendido que luego en la época de Alan García ya hicieron sus primeros amotinamientos, pero las guerrillas ya vienen desde los 60 y estas guerrillas pedían desyanquización del Estado, pedía más empresas públicas. Entonces
Viene desde esa época, viene desde mucho antes en realidad. Viene desde antes, es correcto. Y en parte también hay que tener en cuenta que tras la reforma agraria, cuando los grandes terratenientes pierden sus grandes predios, también se repliega la presencia del Estado de la zona y en ese contexto nacen también las rondas, precisamente por el repliegue de la poca o mucha presencia del Estado que puede haber existido en esos lugares. Eh, Respecto de Julio Velarde, ¿no? El presidente del Banco Central de Reservas, ¿tú crees que su permanencia en el cargo es prometedora para el país? Sí, definitivamente. Como economista puedo decir de que Julio Velarde es de lo mejor que tenemos en el país. Si pudiese quedarse mucho más sería bueno. Pero con él hemos tenido una política monetaria muy buena. Hemos tenido más de 20 meses en el rango meta. Actualmente, por el momento no, dado el fenómeno del niño que estamos viviendo. Pero pasado eso, yo veo que sí, va a tener una buena gestión, Julio Velarde. Hay quienes califican al PCR como una isla de eficiencia, ¿no? Es decir, en un estado que tiene tantas instituciones, que para mi gusto es elefantiásico, Ujú. y donde es sabido por todos que las instituciones funcionan mal, que son hiperburocráticas, lentas, ineficientes en la ejecución del gasto, etcétera, etcétera, corruptas. ¿A qué crees que se deba que el BCR sea una isla precisamente, no un lunar, algo que funcione tan bien dentro de tanta ineficiencia en el Estado? Por qué crees que sea eso? ¿A qué se debe? Un día leí una entrevista de Julio Velarde e indicaba que el gasto, el presupuesto que estaba dirigido al BCR no había incrementado en los últimos 30 años. Además, tenemos que tener en cuenta que el BCR lleva mucho de lo que es la meritocracia a su mismo entorno. Entonces, mediante la promoción de cursos de economía, de finanzas, los alumnos pueden postular a hacer una carrera ahí en el BCR. Entonces, yo creo que las otras instituciones deberían copiar ese modelo para generar más eficiencia. Un modelo meritocrático. Claro. Claro, el tema está en que cuando las instituciones están... o sea, acá la clave es que el BCR está despolitizado, ¿no? Pero cuando las otras instituciones se politizan tanto, ahí viene la dificultad de poder hacer estas líneas de carrera y este tema más meritocrático. Eh, a ver, dame un segundo. A propósito de esto, entonces, ¿qué reforma? Bueno, ya me has hablado de este tema meritocrático. ¿Qué otra cosa crees que se necesitaría reformar en las estructuras del Estado? Tendríamos que ver el tema de la descentralización. Con el fenómeno del niño vemos que el avance de infraestructura, al menos para prevención, es muy pobre. He estado viendo las datas para Tumbes es del 2.6%, para Piura es del menos del 25%. Estás hablando avance presupuestal. Claro, avance presupuestal. ¿Cuánto me dijiste para Tumbes? Para Tumbes es del 2.6%. Wow. Claro, entonces lo que yo veo ahí es una incapacidad. En el proceso de descentralización lo que se hizo fue trasladar responsabilidades, pero no se les dio una forma de actuar o no se trasladó capacidades. Entonces las personas que se encuentran en esos gobiernos regionales no saben bien cómo trabajar, no hay una pauta y encima tienen libertad para definir su presupuesto. Presupuesto que, como hace como un momento te he comentado, no llegan a cubrir en todo el periodo. Mira, yo estaría a favor, sí, de que... A ver, yo no es que no he analizado el tema de la descentralización, que para mí ha sido un proyecto absolutamente fracasado a la luz de sus resultados, ¿no? Pero si de darle más capacitación, si quieres llamarlo de una forma, se trata, bueno, estaría bien, pero también tendríamos que ver alguna forma de sancionar a estos funcionarios si es que una vez contando con los medios para ejecutar bien su presupuesto no lo hacen, ¿no? Porque en una región como Tumbes, digamos, en una zona como Tumbes, que es tan crítica para este fenómeno que se viene, tener esa ejecución tan paupérrima que me has mencionado es una cosa nefasta, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que no estamos preparados para enfrentar el fenómeno del niño? En el contexto actual en el que hay 11.000 millones en infraestructura que no se va a terminar de ejecutar, sí creo que va a tener un efecto muy negativo el fenómeno del niño, en tanto 2026 como ya inicios de 2027. ¿Qué debería
hacer entonces Keiko Fujimori en el corto plazo, porque esto ya se viene, para el tema del fenómeno del niño? En el corto plazo, bueno, como ya me parece haber leído, está pidiendo facultades legislativas una vez inicie su gobierno, y bueno, con eso ya, bueno, eso sumado a decretos de urgencia, imagino que van a tener que mejorar la prevención en todas estas zonas, por lo general, más que nada en la zona norte del país, Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque. Vamos a ver, ojalá de verdad que tenga esto bastante mapeado, ¿no? William Condori Quispe dice, ¿creen que ustedes que el Perú debería industrializar más? Este es un tema con el que los sectores de izquierda insisten bastante, ¿no? La industrialización. ¿Qué crees que debería hacer el país para fomentar la industrialización? A ver, en cuanto, por ejemplo, eso de la de industrialización que estás comentando, el Estado no puede meterse en la industrialización, porque ya tenemos el caso de Brasil, en el que se generó un sobrecosto que no se cubrió hasta más de 20, 30 años en adelante. Entonces yo lo que creo que el Estado lo que tiene que hacer es permitir que se construya infraestructura adecuada para que las mismas empresas vean mejores oportunidades de invertir en otros lados. Esa es la forma de industrializar el país, darle oportunidades a las personas de invertir correctamente su dinero. Ok. En términos generales, ¿cuáles son las oportunidades y digamos, los escollos, las barreras a vencer en cuanto a temas de economía, ¿no? ¿Qué se debería hacer en general para el manejo económico en el país, en el corto, mediano y largo plazo? A ver, en el corto plazo, la política monetaria yo imagino que se va a mantener estable en los próximos años. Lo que vendría a ver es por parte del Ejecutivo. Yo opino que se debería haber una liberalización de la economía. Ajá. Se debería desburocratizar el Estado y darle mayor oportunidades a las personas de que decidan sobre su vida. Yo también opino eso, pero eso también hay que saber ser muy inteligente para manejarlo, porque desburocratizar el Estado también tiene un costo político. Porque la burocratización que tenemos de la economía implica que hay muchas manos que no solamente reciben un sueldo en el medio de todas las transacciones económicas que hay, sino que también reciben coimas, ¿no? Porque Claro. los procedimientos burocráticos son para eso, para que quieren agilizarte el trámite, entonces pagas por debajo de la mesa y te sale el trámite un poco más rápido, entre muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, desburocratizar es importante, creo, pero hay que saber cómo hacerlo, porque puede también tener un costo político. Todo lo que hay que hacer en este país, lamentablemente, implica un costo político, ¿no? Que espero que Keiko sepa cómo manejar. Y en ese sentido, ¿tú qué esperarías de Keiko en materia económica, por ejemplo? ¿Tú tienes buenas expectativas? ¿Qué crees que va a ser, cuál crees que va a ser su enfoque? A ver, ella es una derecha social. Entonces, lo que yo he visto, lo que he podido ver en su plan de gobierno es que tiene diversos planes sociales para implementar en estos años. En cuanto a lo económico, yo imagino que vamos a estar estables. No van a haber piruetas como yo creo que hubiese habido con, por ejemplo, Roberto Sánchez. No van a haber esos experimentos económicos. ¿Pero tú ves una mejora de la situación económica? Yo también creo que a nivel monetario, que ahí hay mucho del BCR definitivamente, vamos a ver estabilidad. Pero tú esperas una aceleración en el crecimiento que ha estado muy bajo en los últimos años. Sí, con estas políticas que te comento, sí vendría a haber una aceleración en el PBI. Ojalá, yo creo que sí. ¿Qué consejo tú le darías, hermano, a los jóvenes que te estén viendo de tu edad o menores? ¿Qué les dirías? No se dejen llevar por una opinión que han escuchado una sola vez. Revisen la información, capacítense y lean bastante. Es lo que les diría, porque porque
informarse no debería ser algo tan raro, ¿no? En la época actual en la que, por ejemplo, tenemos la inteligencia artificial para hacer muchas cosas, yo creo que los jóvenes deberían estar más capacitados. ¿Y por qué crees que hay esa...? Es decir, en las épocas en donde es más fácil acceder a la información, hay por otro lado un desinterés o una resistencia. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es así? Eso ya viene con el tema de la cultura. Ya. Los jóvenes de acá, de unos años a hoy en día, ya vienen muy desinteresados con el tema de la política, con el tema de indicadores económicos. Yo he visto más que nada bastante aversión con el tema de la política. Bastantes de mis compañeros... ¿Desinterés? Sí, desinterés por completo. Sí, yo también coincido, ¿no? Yo tengo una opinión que es en ese sentido, una época particular porque veo una cuestión que tal vez suene contradictoria, pero veo más interés en la política que antes, pero de un sector que sigue siendo minoritario, y el otro sector que es mayoritario está totalmente desinteresado de la política. Es decir, si yo creo que antes había mucha gente a la que la política le interesaba más o menos, ¿no? No le interesaba mucho, pero de vez en cuando por ahí buscaba informarse. Hoy ese sector de gente que le interesa más o menos, yo creo que ya casi no existe, ¿no? Ahora hay un sector que se ha radicalizado en su interés por la política y por eso hay podcasts y hay influencers que antes no existía, que hablan de política, pero la mayor parte ahora es gente a la que no le interesa nada, ¿no? Yo creo que esto es así, no sé si tú coincides. Sí, hay personas que simplemente huyen a la conversación, huyen a estas conversaciones incómodas, pero necesarias, ¿no? Política, economía, globalismo, entre otras cosas. Parece primo de Curro, no sea malcriado, BFM Gutiérrez. ¿Qué opinas ¿qué opinas de la gente Curwen? Que creo que le hizo un favor a la patria con la entrevista que le hizo a Nieto Montesinos. ¿Qué opinas de ese personaje? Y en general de personajes parecidos, ¿no? Que tienen, para bien o para mal, yo creo que para mal, pero quiero saber tu opinión, un gran alcance, como Curwen, como ese, no me acuerdo del canal donde trabaja Habla Good, como el Rorro Network, este tipo de plataformas que tienen un auditorio, por lo menos en redes, que podría considerarse grande. ¿Qué opinión te merecen estos personajes? Yo creo que son muy sensacionalistas, son muy tendenciosos, son precisamente esos que te comentaba que dejan una pequeña información al inicio y en base a eso despifarran un montón de mentiras. Entonces yo al menos en Curwen he visto una persona muy explosiva. No me gusta su forma de comunicar las cosas, a decir verdad. Bueno, ¿qué te puedo decir? A mí tampoco, yo creo que su aporte es negativo. Uh-huh. Pero yo creo que tiene éxito porque entiende la dinámica, por lo menos, que un sector de la gente espera en redes. Y él, digamos, yo creo que no está para nada preocupado en realmente informar, sino en hacer show. Y haciendo su show, es un showman que sabe, le ha agarrado el clic, digamos, sabe lo que le gusta a su sector y aprovecha eso para meter sus mensajes, que yo creo que son nocivos para la gente. ¿Por qué crees que por qué crees que la gente lo sigue? A ver, Curwen no es un personaje nuevo. Curwen ha basado casi la mayoría de su popularidad en el odio irracional hacia Keiko Fujimori. Yo creo que aquellas personas que simplemente te dicen, no, Keiko esta opción es mala, sí, pero Keiko es peor. Son negacionistas por completo y yo creo que eso es muy malo porque no aceptan argumentos. No se puede debatir con ellos. Entonces, Curwen es precisamente eso. Es un showman, nada más. Yo coincido. ¿Tú crees que este antifujimorismo, que es una cuestión ya añeja, se puede decir acá, que tiene tanto tiempo, se va a mantener igual? O no sé, de repente crees que Keiko hace un buen gobierno y termina cayendo. ¿Qué esperarías con este fenómeno antifujimorismo, que es casi un partido político con muchos adeptos, ¿no?
Claro, yo vi varios analistas políticos comentar de que el antifujimorismo se había reducido en los últimos años y bueno, con las últimas elecciones es más que evidente que eso ha sucedido. Y bueno, en primera vuelta sigue teniendo bastante apoyo. Así que yo más bien veo una reducción del antifujimorismo. Yo veo cada vez más personas abiertas a defender o a hablar más sobre las políticas que se llevaron en los 80, 90, porque el odio irracional inicia ahí, en el 90, así ese Claro. apellido. Sí, correcto. Hermano, un mensaje final que le quiera decir a la gente, déjale tus redes sociales ahí en tu cámara. Sí, a ver, mi nombre es Brandon Pérez, soy creador de AYEC. Bueno, en mis redes sociales comparto bastante información, bastante contenido político, económico y de coyuntura. En realidad, a mí me gusta abarcar bastantes temas. Los invito a seguirme y a informarse bastante. Nada más. Perfecto, fue Brandon Pérez con nosotros, damas y caballeros, Listo. muchas gracias. Listo, muchas gracias, Lenin. Sí, Gracias por la adelante, ¿ah? invitación. Gracias, chévere, chévere. Bueno, lo que la gente, que mejor dicho, que más gente se vaya sumando a expresar su opinión y sobre todo como trata de hacerlo Brandon con datos objetivos, damas y caballeros, para tumbar las narrativas. Ahora, como bien sabrán, vamos a la sección de reacción de videos. A la sección de reacción de videos. Ponte por favor, Nayeli, donde sale un patita con lentes. Que dice, respondamos a esta zurdita, creo que le dice. Un patita con lentes. ¿Ya? Compartan, mi gente, compartan y dejen su riquísimo like, por favor. Que vamos a la sección final de reacciones.